Muy buenas compañeros. Bueno, este vídeo para explicaros que ahora enlazado cuando termine el vídeo vais a escuchar un audio de cerca de una hora de una entrevista que nos han hecho en el Morral del Cazador. Ya el que nos sigue de tiempo también nos entrevistaron este invierno para el tema de la gestión de la perdiz y la introducción y el tipo, bueno, un poco hablando de la perdiz. Ahora nos han entrevistado o hemos tenido una tertulia hablando de la gestión del conejo, de cómo lo hemos hecho nosotros aquí, de lo que pensamos, las cuatro claves que pensamos que no ha ido bien y hemos tenido éxito por eso, ¿no? La tertulia también participa un veterinario que se llama Paulino, que es de la isla de Gran Canaria, un veterinario que tiene 30 años de experiencia y le pasa un poco como a nosotros, ¿no? Que es un poco un loco de los conejos. Nosotros más bien de la perdiz, pero también del conejo lo tenemos metido en vena. Y la verdad que la tertulia yo creo que os va a gustar. Deciros de Paulino, que lo conocí el mismo día de la tertulia, hablamos poco antes de empezar la tertulia, y me quedé sorprendido, ¿no? Porque yo llevo muchos años teniendo una teoría, ¿no? De por qué a nosotros no está funcionando los conejos, cuando viene la enfermedad se nos mueren, pero no se nos mueren muchos. Y incluso lo habla con especialistas y con veterinarios, biólogos, incluso con gestores. Y cuando le cuento mi teoría, que yo estoy casi convencido, y ya sí que estoy convencido, pues me miran con cara rara, ¿no? Empiezo a hablarle de que está todo en la genética, que está todo en el sistema inmune, en la variedad genética, cuanto más variedad genética tengamos en tema de la familia, bueno, ya lo habéis visto en los vídeos y ahora en la tertulia vais a escuchar un poco por lo harto también. Pues claro, cuando yo hablo con este hombre que me llama para conocerme antes de la tertulia y ver, porque él tampoco me conocía a mí de nada, y ver el trabajo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, y me dice Antonio, lo que tú estás diciendo es lo que yo llevo defendiendo muchos años, pues claro, yo la verdad que eso me refuerza un montón, ¿no? Porque yo estaba y estoy muy convencido, pero prácticamente estaba solo, no conocía a nadie. Ahora mismo ya conozco a Paulino, pero no conocía a nadie que fuera en la misma línea que yo, que no digo que no hubiera más gente, ¿no? Pero no lo conocía. Y la verdad que para mí eso fue un chute de adrenalina, vamos, y todavía, ¿no? Porque te tiras muchos años hablando con gente y con especialistas o con gente que sabe gestionar o que lleva muchos años gestionando. Pero claro, cuando tú sacas tus propias conclusiones y haces tu propia gestión y luego con esa misma gente intentas compartir esos datos que tú crees que, o las conclusiones que tú has llegado y casi que no te escuchan o dice qué está diciendo este, pues no es que te venga abajo, ¿no? Pero dice, bueno, por lo mismo estoy equivocado, no estoy, pero claro, cuando yo hablé con Paulino y ya lleva ya 30 años de experiencia y me dio la enhorabuena y la razón porque le mandé los vídeos de gestión de conejos y lo estuve viendo. Dice Antonio, qué pena que no nos fuéramos conocidos antes, y lo mismo pienso yo. Bueno, no me quiero enrollar más. Espero que os guste el vídeo y que sobre todo que valga para que quiera hacer gestión de conejos. Venga, gracias, un saludo. Bueno, morraleros, vamos con la tertulia de hoy y dado que la semana pasada hicimos ese gran repaso a la gestión, recuperación y reintroducción de la perdiz roja con el amigo Ángel, bueno, pues también aprovechamos para desmentir esos bulos sobre las perdices de granja. Pues había pensado que viene como anillo al dedo hacer una tertulia pues para hablar del conejo, ¿no? De su gestión, algo que también preocupa a muchos cazadores, de su situación poblacional, tanto en demasía como en minoría, de su evolución en diferentes zonas, de su reintroducción, de cómo llevar a cabo bien esas reintroducciones, el manejo de los conejos, la elaboración de majanos. Bien, pues todo esto lo vamos a escuchar de la voz de dos grandes expertos con muchos años a las espaldas estudiando e intentando conocer al conejo y que, bueno, pues ya han pasado anteriormente por el Morral, por las tertulias. Por un lado, Paulino José García. Paulino, veterinario experto en caza menor y en especial con el conejo de monte que nos ocupa hoy. Bienvenido al Morral de nuevo. Paulino, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, muchas gracias por invitarme de nuevo y poder expresar mis opiniones. También saludos al amigo Antonio y a todos tus oyentes. Bueno, eso es lo que iba a decir, que completa la tertulia otro gran conocido por los morraleros, como nosotros, que Antonio García, gerente de la explotación cinegética Coto el Carbonero en Granada. Muy buenas y un auténtico placer el tenerte de nuevo por aquí. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas, Javier, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y nada, todo un lujo contar con Paulino la tertulia. Pero esperamos que
que vaya la cosa, vamos, que las dudas las resolvamos poco a poco. Eso es, no, estoy seguro de ello y la verdad es que yo siempre lo digo, ojalá dieran las herramientas necesarias a todas las sociedades de cazadores para poder llevar a cabo todas las acciones, buenas acciones que quieren hacer en sus cotos. No os imaginéis la cantidad de morraleros que nos escriben diciendo, por favor, hacer un programa especial para ver cómo reintroducimos las perdices o cómo hacer una gestión del conejo, porque es que cada año van a menos o al revés, o que van a más. Y la gente se preocupa. Yo veo que las sociedades tienen esa cosa, esa preocupación de intentar hacer bien las cosas. El problema es que no tienen alguien que les dirija un poco y luego tampoco tiene los medios. Al final son autodidactas, ¿no? Como dices tú muchas veces en tus vídeos, Antonio, hemos hecho esto, hemos inventado lo otro, porque al final somos nosotros mismos los que tenemos que ser autodidactas y promoverlo para gestionar el campo y los animales. Sí, bueno, tienes toda la razón. Lo que sí hay que contar siempre, o hay que decir que cada coto es un mundo y cada zona es un mundo, cada año es distinto. Claro, lo que nosotros podamos decir hoy seguro que le puede ayudar mucho a la gente, pero hay que pensar que cada gestión, el que mejor la va a hacer, que conoce, bueno, eso Paulino nos puede hablar también un poco del tema, ¿no? Que conoce su coto, ¿no? Los mejores gestores al final, porque desde fuera escuchen o vean vídeos, pero al final los gestores son los guardas, son la gente que echa muchas horas de campo, porque como yo digo en algún vídeo, lo que me funciona a mí en mi coto, un coto que haya 10 kilómetros más hacia el sur o hacia el norte, pues puede hacer que la gestión hay que hacerla de distinta manera, seguro, vamos. Uh-huh. Antes de meternos en materia, porque tengo muchas dudas que quiero que nos resolváis, antes de meternos en faena, una primavera con la que hemos tenido húmeda en muy buena parte del país, ¿le viene bien al conejo o al contrario? La humedad provoca más mosquitos, más transmisión. Al final no se sabe nunca cómo acertar y, como digo, nunca llueve a gusto de todos. Bueno, pues yo puedo hablar de lo que aquí ha sido una primavera buena, porque desde enero hasta Semana Santa nos cayeron 500 y pico litros. Yo pienso, por mi experiencia, que al conejo en tema de alimentación le ha venido bien. Sí es verdad que cuando hay, por ejemplo, nosotros en Semana Santa, que estuvimos prácticamente toda la semana con agua, nos cayeron 200 y pico litros, gracias a Dios, en Semana Santa, pero ahí tuvimos un brote de vírica, ¿no? Entonces es bueno por la alimentación porque se alarga bastante la época de cría, las primaveras buenas, cuando hay comida, pues los animales tienen más alimentación. Pero claro, siempre cuando hay cambios de tiempo o muchos días de tiempo malo, pues bueno, que esto Paulino nos puede hablar un poco más, ¿no? Pues se suelen los animales, yo digo que tocan un poco más y suelen aparecer las enfermedades, ¿no? Pero bueno, teta y zapas no cogen la boca muchas veces, ¿no? Paulino. Pero qué bueno. Bueno, yo hablo un poco de viralidad en Fuerteventura, porque en realidad es, como decía ahora mismo Antonio, hay 1000 en función de cada coto, cada ecosistema. Dentro del mismo coto hay distintas zonas que son diferentes y tienen distinta actitud para recibir o para fomentar el conejo. Aquí nosotros es un desastre. Este año no ha llovido, llevamos 7 o 8 años que prácticamente no llueve, ha llovido muy poco, el conejo está bajo mínimo, prácticamente se ha abierto, en este año no se autoriza que el hurón, que como sabéis por la orografía nuestra, nosotros, para nosotros es tradicional el hurón, y explico muy rápido por qué. Aquí en Canarias no hay restricción de la cría o reproducción del conejo en invierno, como ustedes con el frío que se para. Aquí cría, sí hay alimento todo el año, excepción hecha por fotoperiodo en el mes de agosto, finales de julio, mediados de septiembre, mes y pico, 2 meses, porque por colocación abdominal de los testículos del macho. Es decir, el macho no es capaz de criar, o la mayoría de ellos. Curioso, ¿eh? Sí. Aquí, vamos a ver, yo aquí tengo referencias antiguas donde dice que se sembraba en el medio del volcán un cerco de tuneras y bueno, al día siguiente no había nada. Se lo habían comido todo. De los conejos. Sí. Claro. Aquí, es decir, aquí el éxito reproductor de la especie es mayor por el clima que tenemos. Mientras que tú en invierno el conejo para 2 o 3 meses de criar, aquí sigue criando. Solamente limitado con si no llueve y hay alimentos, ¿se entiende, no? Entonces, claro, si no los controlabas en plan bestia, no comías. Estos son islas. Aquí no venía el carro de Sevilla con el trigo
por el otro lado de la punta. Entonces, claro, había que darles a todo y con todo, y aún así los daños eran tremendos. Entonces, por eso aquí el hurón es tradicional. Nosotros tenemos piedra volcánica, mucho cueva, mucha defensa, con lo que con el perro y escopeta prácticamente no podía controlar la población. Y entonces nosotros tenemos el hurón. Bueno, antes, que ya perdí un poco el hilo, estábamos hablando de... Lo del tema de que si la humedad era buena, ha venido aquí en la península ha sido una primavera en buena parte húmeda, y preguntaba eso, que si la humedad es buena o es mala para el conejo, porque bueno, pues provoca más... Depende. La humedad en invierno no influye para la mixomatosis. La mixomatosis es transmitida por vectores, la mosca, el mosquito y tal, que se posan uno en otro. Por lo tanto, generalmente aparece final de primavera, verano, cuando llega el calor. Llueve, y una tormenta hasta de verano que llueve mucho, y posteriormente hay mucho insecto, y entonces se desencadenan brotes. Sí, como hemos tenido entonces, a lo mejor aquí en la península, en este inicio del mes de junio, que ya pasó el año pasado también, claro, que fue también, yo creo que no sé si influiría o no, para el tema de la hemorragia epizootica en el tema de algunos ungulados, en el tema de venados. La hemorragia vírica aparece generalmente por cambios de temperatura. Vamos a ver, es como tú sales a pasear y hoy hace calor, mañana frío, pasado calor otra vez, y te coges un resfriado, ¿no? Por esos cambios de temperatura. Pues esos cambios de temperatura también favorecen la aparición de los brotes de neumonía. Generalmente están asociados posteriormente. Después tenemos que hablar de la variante clásica normal, solamente tenía, por ejemplo, aunque eso depende de la zona, cómo se presenta la epidemiología de la enfermedad. Aquí en Canarias, por ejemplo, había un brote en enero, febrero y ya está. Ahora con la nueva variante, la variante francesa que se decía, pues, que es la que está ahora, que ha desplazado a la clásica, aquí tenemos hasta 3 y 4 brotes al año. Por lo tanto, es un desastre. Entonces teníamos un brote en febrero, mataba mucho conejo, pero después el conejo que quedaba criaba hasta mayo, junio, y se recuperaba de cierta medida la población. Ahora tenemos brotes en mayo. Por lo tanto, ya prácticamente no nos está dejando excedente para la caza, claro, pero que es un desastre. Es un desastre. Antonio, ¿afectan las dos, bajo tu punto de vista y lo que tienes tú observado ahí en el Carbonero, afecta ambas tanto a gazapos como a adultos, o hay alguna que les afecta más a unos que a otros? Yo creo que es por año, porque hay veces que sí es verdad que ves más gazapos, o lo notan más los gazapos, y hay años que menos. Nosotros, por suerte, no nos ataca mucho. Porque este año mismo que nos ha dado, que yo me eché a temblar el domingo santo, que estaba lloviendo, yo ya la misma puerta del cortijo cogí 3 conejos muertos. Para el miércoles se nos había cortado. Entonces estamos teniendo, entre comillas, suerte, porque bueno, ahora lo podemos hablar un poco cómo hacemos la gestión o cómo la hemos hecho. Y no barre como en otras zonas, ¿no? Porque sé de otras zonas de aquí de Granada mismo, de compañeros que están gestionando, que se han quedado casi limpios. Y aquí estamos teniendo en ese sentido suerte. Bueno. No sé, Paulino nos puede decir más por dónde va. Por dar un apunte, yo siempre he dicho lo mismo. La epidemiología, cómo se presenta una enfermedad, depende de los factores ambientales, de la cepa que hay en el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, no siempre es igual, ¿vale? Es decir, no como se presenta la enfermedad en Fuerteventura no es igual que como se presenta en el Coto de Antonio, por ejemplo, o en el norte de España. Eso, en función de los factores ambientales, la enfermedad se manifiesta de una forma o de otra, ¿vale? Y las tipos de conejos que tenemos, si los conejos están fuertes, bien alimentados o no están bien alimentados, porque hay una sobrepoblación en la zona, todo eso influye en cómo se presenta la enfermedad. Lo que sí es cierto es que la variante clásica, la neumonía no es una neumonía, es una hepatitis, o sea, lo que hace es necrosis el hígado o destruye el hígado o ataca el hígado del conejo, que eso hace que no se produzcan unos factores de coagulación, y al final lo que produce es una neumonía por esos coágulos y esa sangre que sale muchas veces por epistaxis de la nariz. Pero realmente no es una neumonía, es un tema de hígado, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, la variante clásica no mataba a los conejos de menos de 2 meses. Cuando pasaba la onda epizootica, mataba adultos, conejos de más de 2 meses. ¿Por qué? Porque no tenían el hígado totalmente maduro, desarrollado, parece ser, y por eso no les afectaba. Eso era importante porque toda esa camada de conejos de esos salía adelante, ¿no? Pero es que ahora la nueva variante
mata al conejo hasta pequeño, hasta dentro de la morada. Es decir, esos conejos de hasta 2 meses que antes no se habían afectado, ahora sí se ven afectados, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de la recuperación, es un paso, ¿no?, atrás, claro. Totalmente, totalmente. Hablabas tú ahora de las dos variedades, bueno, de las variedades de conejo. Hay 2 variedades de conejo en la península, ¿no? No sé si vos sois de esa opinión, porque hay gente que habla de que hay una hibridación con el conejo casero. Yo te voy a contar, eso es un cuento chino. Vamos a ver, el conejo tiene un peso, un tamaño y un color porque es el morfotipo que mejor se adapta al medio. Si yo ahora le meto un conejo grande y le transformo su tamaño, su color o su capacidad de huida, ese conejo no se adapta a los predadores. Es decir, es menos eficiente y por lo tanto es eliminado. ¿Se entiende? La propia variabilidad genética hace que nazcan conejos de diferentes colores, más grandes, con las orejas más cortas, más largas. Si esa variación o mutación es favorable para el animal persistirá y transmitirá. Si no, esa mutación muere con él. No sé si me explico. Sí, totalmente. Simplemente la ley de Darwin, ¿no? Y eso puede ser uno de los problemas, te pregunto a ti, Antonio, por el cual en algunas zonas se hagan traslocaciones de conejo o se hagan reintroducciones de conejo y aparte no hacerlas bien, que ese conejo no se adapte por donde viene. Bueno, puede ser una de las causas, pero yo no soy partidario si tenemos alguna madre en el coto de introducir conejo de fuera. Me pasa un poco como con el tema de las perdices, ¿no? Siempre intentar levantar un poco, por lo menos mi manera de ver, porque siempre que trasladamos animales de un lado a otro, podamos trasladar, o algunas veces podemos trasladar problemas. Vamos, eso Paulino también nos puede hablar porque tiene la experiencia pero que sí, que yo a mi manera de ver, yo la gestión que hago, tengo una zona que es la madre de mi coto, por lo menos ahora, que es la zona más buena de conejo, que es una zona de seguridad que ella sola se ha hecho así, no es que lo que haya querido hacer yo. Y yo lo que recomiendo a la gente, a los gestores cuando en algún vídeo está ya, que la mejor zona del coto que la dejamos sin cazar. Y no basta, nosotros mismos cogemos conejo de ahí y nos lo llevamos a otras zonas que necesitamos hacer refuerzo, de nuestro propio conejo. Intentamos llevar un conejo joven, que es el que más adaptación va a tener, se van a pelear menos con el conejo adulto si ya hay alguno en esa zona, y intentar hacerlo en zonas que haya muy poco conejo, no haya conejo. Hacer las actuaciones primero de hábitat, quiere decir que si hay mucho monte, pues desbrozar con los correspondientes permisos, pues intentar conocer cada uno el hábitat que es bueno para el conejo, porque cada zona, como hablaba antes, es distinta, cada coto es distinto, y dentro de los cotos, como dice Paulino, hay zonas que podemos tirar 10 años intentando hacer gestión y el conejo no pega ahí, porque el conejo por algún motivo u otro. Entonces, una vez que yo, lo que te he dicho, recomiendo no traernos conejos de fuera, sino, hombre, si el coto lo tenemos limpio y no hay un conejo, habrá que partir de alguna base, ¿no? Pero siempre intentar levantar las poblaciones que tenemos dentro de nuestro propio coto. Y de ahí intentar trasladar conejos de unas partes a las otras. Que ahí también estamos intentando, estamos mejorando un poco la variedad genética, que también nos puede dar Paulino de esto con más propiedad que yo, ¿no? Pero bueno, que es lo que nosotros hacemos también aquí. Al trasladar conejos de una parte del coto a otra, porque si el conejo, yo siempre hablo del conejo, hablo en familia. Si tenemos una familia que llevamos muchísimos años, hermanos con hermanos, padres con hijos, pues ahí podamos tener un problema grande de consanguinidad y el sistema inmune de esos conejos puede estar mucho más debilitado. Al trasladar conejos de una zona a otra, de nuestro propio conejo, pues estamos reforzando un poco la variedad genética y el sistema inmune lo estamos haciendo un poco más fuerte. A mi manera de ver, así lo hacemos nosotros. Paulino. Bueno, yo voy a decir la medicina que hay que tener para poder tener conejos. A ver, pero hay escucha, que tomar jarabe de paciencia. Amigo, es lo que te iba a decir. Esa es la mejor medicina para tener conejos. El problema que tenemos con el tema de los cotos es que vamos a ver, cuando la enfermedad llega y tiene una anda episótica que acaba con el 90% de los conejos y te deja un 10% la primera vez, tú no puedes seguir cazando al mismo tiempo que cazabas con anterioridad. Claro, ¿Por qué? Porque dejas una población muy baja. Entonces llegan los predadores, llegan las condiciones, la misomatosis, otras enfermedades, otros problemas. Entonces el conejo se queda en un nivel que es imposible recuperarlo.
Entonces, lo que está diciendo Antonio es muy acertado. Es decir, hay que intentar buscar dentro del coto donde hay una zona de conejos o cercana, muy cercana al coto, un coto aledaño, una zona de seguridad aledaña, donde no se ha cazado. Y me explico. Si en el coto había 1000 conejos y yo lindo con la línea del ave, para que se entienda, es que la neumonía afecta más de la valla del ave para afuera que para adentro. ¿Por qué hay plaga de la valla del ave para adentro y de la valla del ave para afuera no? Es que la enfermedad se corta con esa valla, es que la valla estanca la enfermedad. No, Sí, simplemente decimos ave o cualquier zona de seguridad que lo vamos viendo. Zona de seguridad. El ave, porque lo digo porque como eso es muy conocido. Que lo entendimos todos. Es decir, cualquier zona de seguridad donde no se busca la caza. ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó la enfermedad había 1000 conejos, suponte ahí, por decir un número, y dejó 100, esos 100 conejos quedaron para criar. Pero si esos 100 yo voy y caso 25 días y dejo 6 o 7 y hay una serie de predadores y una serie de condiciones desfavorables, el animal entra en proceso de depredación y no es capaz de remontar sus poblaciones. Es decir, si yo meto 1 euro a plazo fijo, me va a dar 1 euro al año. Si yo tengo 10.000 euros, me dará 100.000 euros al año. Esto es economía de escala. Eso lo entiende todo el mundo. Entonces, hay que tener paciencia cuando llega... Vamos a ver, normalmente nosotros cazamos los excedentes de población. Esto se entiende, ¿no? Tenemos que ser responsables. Cuando llega la enfermedad, hay que dejar de cazar. Hay un montón de factores que favorecen al conejo, que ahora iremos desglosando algunos, y un montón de factores que son negativos. Pues intentaremos trabajar para disminuir esos factores negativos y favorecer esos factores positivos. Algunos factores son determinantes, es decir, por sí solos, son suficientes para casi acabar con el conejo, y otros son contribuyentes, son pequeños factores que sumados pues acaban produciendo una bajada de las poblaciones. Te digo antes, lo que decía antes, árabe de paciencia. Sin sembrar trigo no se puede comer pan. Lo que no podemos es soltar conejos. Yo repueblo mi coto, usted no repuebla. Si todos los años repuebla, usted no está repoblando, está reforzando para ir a cazar. Entonces, para repoblar hay que hacer mejora ambiental, hay que mejorar recursos, refugio, hay que tema el control de depredación, hay que deprosar, hay que mejorar de hábitat, hay que sembrar, hay que no vacunar. Yo no recomiendo vacunar. Sí, al final, eso es algo que ya comentaste, la otra vez que estuviste hablando. Sí. Que de hecho hubo mucha gente que me escribió y me dijo, pero oye, ¿ha dicho que no o que sí que recomienda? Digo, que no recomienda. Digo, al final el estrés que le supone... Intento ser lo más rápido posible. Esto es un tema de inmunidad. El animal, por variabilidad genética, hay animales como con el COVID, hay personas que la padecen y personas que lo pasan de forma inadvertida, o sea, como portadores sanos, no tienen síntomas. Esto ocurre también con los conejos. Cuando vienen esos 100 conejos que quedaron en esa zona de seguridad, tienen algo en sus genes que les ha permitido pasar esa enfermedad, ¿vale? Y la transmitirán a una parte importante de sus hijos. Otra parte parecerán a su abuelo que murió con la enfermedad o a su madre que murió con la enfermedad. Solo sobrevivió el padre, por decir algo. Entonces, el retrocruce entre esos animales, el cruzarse entre unos y otros, yendo la enfermedad, matando los que son sensibles, va haciendo que vayan quedando los que son resistentes y cada vez la frecuencia de presentación de ese factor de resistencia en los hijos es mayor. Claro. Eso ocurre con todas las enfermedades. El COVID llegó y arrasó. O tuvo una incidencia alta. Ahora prácticamente la incidencia es mucho menor porque ya ha habido cierto contacto con la enfermedad, ha habido vacunas, que bueno, que eso no es el caso, pero simplemente por el contacto con la enfermedad y pasar la enfermedad, ya tu cuerpo adquiere una cierta inmunidad. Claro. Correcto. Entonces, esa es la vacuna que tenemos que buscar. ¿Y cómo seleccionamos el conejo que vamos a soltar en el coto? Yendo a una zona donde no se mueran cercana a mi coto. Es decir, ya tienen desarrollada esa inmunidad natural por selección. La madre del conejo, ¿no? Como decía antes Antonio. Correcto. Ese es el mejor conejo, que en mi coto ya no hay, o prácticamente no hay. Pues en la zona cercana o de ecosistema muy similar, intento capturar unos conejos e intento retomar, como decía antes, modificando todos esos factores negativos a la baja y a la alta, intentando deprosar, sembrar, etcétera, todo lo que hemos hablado, para que el conejo arraigue. Y unos años sin cazar, esfuerzo, trabajo, y cuando ya las poblaciones tienen cierta salud,
que se puede conseguir. Ahí tenemos el ejemplo del amigo Antonio. Ya podemos empezar a cazar. Que la solución, lo que está diciendo, yo tampoco he vacunado nunca, ¿eh? Yo cuando empezamos a trabajar con los conejos y intentar hacer la gestión, intenté asesorarme con los veterinarios que estaban puestos un poco en conejos y llegué a la conclusión que no vacunaba, porque iba a ser más desventajas que ventajas, por lo que ha dicho Paulino. Pero que lo que ha dicho, a ver, para tener conejos, yo creo que la solución no es echar todos los años conejos. Y más conejos de un sitio, de otro, para mí, yo creo, vamos, los cotos que yo no conozco muchos cotos, ¿no? Que hacen eso, pues no digo que un año tengan, pero otro año se le acaba todo. Y están un año medio bueno, otro año muy malo. No hay una regularidad. No hay una regularidad y tienen más problemas que beneficios. Los cotos que están sistemáticamente todos los años echando conejos. De aquí y de allí sin ton ni son. Yo creo que la solución no es echar conejos todos los años, ¿eh? De fuera, no digo del que tú tengas, de lo que está hablando Paulino y lo que hemos hablado nosotros antes. Todos nos cuestionan lo que es la inmunidad de rebaño, gracias al COVID, ¿verdad? La inmunidad de rebaño es que tú accedas a vacunar un número importante de la población que excede o se acerca al 80%. Eso permite que el otro 20% esté protegido porque las personas que están al lado o alrededor o los conejos que están alrededor, no son sensibles a la enfermedad. Eso es imposible en la naturaleza. Por lo tanto, la eficacia de la vacuna va a ser muy limitada. Y digo más, cuando yo vacuno un conejo que en su genética no está la posibilidad de crear inmunidad contra la enfermedad, sus hijos tampoco la tendrán. Cuando pasen los 6 meses, o 4, 5, 6 meses que tiene de inmunidad la vacuna en el conejo, y hay un brote y se cepilla a ese conejo y a todos sus hijos. Efectivamente. Por lo tanto, no me interesa soltar ese conejo vacunado. Me interesa soltar un conejo que ya lleve 4, 5, 6, 7, 8, 10 años en una zona de seguridad seleccionado por la enfermedad. Sí. Donde sus hijos, en una alta frecuencia, nacerán con la capacidad de resistir a la enfermedad. De todas formas, Antonio, yo creo que para hablar sobre la gestión, las claves de la gestión del conejo, podemos diferenciar, si queréis, entre las dos opciones de las que hemos hablado, ¿no? En un coto en el que quede, aunque sea poco conejo, en la zona madre, y en un coto, en una finca, en la que no quede nada, que no quede conejo, que esté a cero. ¿Cuáles son las actuaciones? ¿Cuáles son las claves para empezar a trabajar tanto en uno como en otro? Hombre, yo lo primero es conocer el coto y acondicionar el hábitat. Toda la inversión tiene que ser en acondicionar el hábitat. Las casas se tienen que hacer por los cimientos. No podemos introducir un conejo y luego empezar, no, es que esto no, primero, pero bueno, que lo que he dicho antes, los guardas o la gente que los cazadores. Las sociedades de cazadores, sí. Claro, preguntar a la gente mayor dónde había conejo antiguamente, pues mira, pues aquí había muchas encerraderas, porque aquí se pegaba el conejo más. Pues intentar, por ejemplo, en otros terrenos que por desgracia se han abandonado mucho por el tema de la agricultura y demás, y hay mucho monte, pero que eso en su día yo lo veía como un perjuicio, pero ahora lo veo como un beneficio, porque me da la posibilidad de si me lo permite el medio ambiente, con los permisos y demás, de hacer el hábitat que yo veo conveniente. No sé si me explico. Entonces, sí, ¿qué haces? A lo mejor zonas de clareo, claro, y zonas en... Claro, porque si llega un coto que todo es limpio, pues hay pocas, puede hacer unos majanos, no sé, puede hacer algunas estaciones, pero no puede hacer lo que nosotros hacemos aquí, ¿no? Nosotros llegamos a una zona como que ha estado sucio, ahora ya tenemos muchas zonas limpias por el tema de la pérdida del conejo. Pues como hemos aprendido que el conejo aquí, que tenemos la suerte de tener muchas zarzas, le gusta la zarza, pues llegamos a un cañadito que hay muchas zarzas, un zarzal muy grande, pues pedimos los permisos, hacemos desbroces alrededor de la zarza no se le toca, porque eso es el hábitat perfecto, por lo menos aquí para el conejo. Y al filo de entre el monte y lo limpio, donde hemos hecho la limpieza, hacemos unos majanos. Lo estamos hablando, pero que la gente también lo puede ver en tu canal de YouTube, que se puede hacer una idea, que también es importante. O sea, lo estamos hablando, pero se puede ver en tu canal de YouTube también de Finca El Carbonero. Y ahí... Perdiz y Coto El Carbonero, y hay tres vídeos explicando un poco cómo hacemos lo que estamos hablando ahora mismo y cómo hacemos los majanos. Los majanos, cuanto mejor se hagan, pues es mucho mejor, ¿no? Para el tema de los conejos, pero yo no me complico mucho. ¿Por qué? Porque como tenemos tanta defensa natural y hay mucha depredación, yo los majanos lo hago para introducir conejos para que los primeros días tengan defensa. La gran mayoría no se quedan en los majanos. Sí. Va al primero mes y pico, va y hay conejos en los majanos, pero luego a lo mejor a los 2 meses no hay un conejo, pero está a 50 metros más allá, más acá, ellos han creado su propia defensa natural dentro de la zarza, han hecho su bujero y demás.
Pero sí es verdad que cuando introduces el conejo, en que sea de tu propio conejo, del coto, de una zona a otra, tienes que darle una defensa. Con tu conejo los depredadores se comen mucho conejo, porque aquí hay muchísima depredación. Pero tienes que dar un poco de defensa, porque si lo dejas conejo sin ninguna encerradera en un sitio que no conoce, pues Claro, lo más normal sí. es que se los coman prácticamente todos. Yo el majano, Javier, digo que cuanto mejor se haga, pues bastante, bueno, yo no me complico. Prefiero hacer muchos majanos, porque siempre hago actuaciones por familia, por zonas del coto, que yo creo que ahí el hábitat se puede adaptar muy bien al conejo, y entonces pues ahí, donde está llegando ya el conejo, cuando ya tengo algún conejo, ¿no? Bueno, hacemos las actuaciones desde bruce, hacemos muchos majanos. ¿Por qué? Porque si hacemos un majano muy grande y solo uno en una zona muy limpia, para el tema de la depredación es que depende también los cotos si está en una zona que haya mucha depredación o haya poca. Bueno, Aquí, como hay mucha depredación, damos por hecho que en toda España la depredación está a la orden del día. Yo creo que vale, es lo único que es en común de cualquier situación de la que estemos hablando, porque sí que es verdad que lo que habéis comentado, ¿no? Al final no es lo mismo hacer un majano en Granada o en Ciudad Real, o hacer un majano o una gestión en León o en norte de España. No tiene nada que ver. Bueno, pues si hay depredación, como bueno, vamos a contar que en toda la depredación. Yo intento hacer un majano muy grande, con muchísimas bocas. Aparte que luego, por eso nos puede hablar también Paulino más, los conejos tienen 2 conejas criando, a lo mejor no quieren más conejas dentro del majano, ¿no? Yo hago muchos majanos pequeños, para diversificar un poco, para que tengan más defensa con el tema de los depredadores. En la misma zona, pues en vez de hacer un majano de 20 pares, pues hago 10 majanos de 2 pares. Uh-huh. A 10 metros uno del otro, para que los conejos puedan refugiarse en uno en otro, o según, y luego también a la hora de la cría, porque esos majanos al principio los suelen dejar mucho los conejos cuando lo introduces, pero luego si sube la densidad del conejo en esa zona que estás creando madre, hay muchas conejas nuevas que se meten en los majanos a criar. Claro. Entonces, majanos directamente a los palés y luego le ponéis algo por encima de ramas o algo. Le ponemos una cubierta o de rama y demás. También algunas veces le ponen una cubierta de plástico y luego se le echa mucha tierra en lo harto, o si hay piedras, depende del tipo de terreno que tengas, claro. Uh-huh. Con unos tubos gordos que le ponemos de boca, porque los perros silvestrados y zorros, como sean tubos, empiezan a romperlo. Vamos, esto es un mundo. Yo me he encontrado majanos, de hacer túneles en los perros de más de 6 metros, rompiendo las bocas y llegar hasta dentro del majano. Paulino, algo que añadir a lo que está comentando. Una pregunta que os quería hacer a los dos. Luego, a la hora de hacer la reintroducción, también será importante el número de conejos y el sexo que se introduce en cada uno, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo he utilizado habitualmente es 8 hembras y 2 machos, esa proporción. Tampoco interesa grupos muy pequeños, sobre todo de mucha predación, porque si tú metes 5 conejos, pues si queda uno o 2 vivos es un milagro. Si sueltas 20, si te pueden quedar 5 o 6 de esos 20, ¿no? De todas formas, también es muy importante lo que acaba de decir Antonio, que es la intercalación de los recursos, es decir, cómo están distribuidos los recursos, las siembras, los refugios en el campo. No es lo mismo que tú tengas un gran centro comercial a que tengas 100 tiendas de aceite y vinagre en tu coto, ¿se entiende, no? No concentras la caza y no facilitas la predación. Al distribuir bien los conejos sobre el territorio, al tener además los majanos bien distribuidos, donde las carreras no son tan largas y rápidamente se guarecen, es decir, todo esto son pequeñas cosas, pequeñas gotas, pequeños factores contribuyentes que me están ayudando a que el conejo tenga más supervivencia, ¿verdad? Lo que está claro es que, y sobre los que yo, una cosa importante, y sobre los que yo puedo actuar, yo, sobre la presentación de la enfermedad o los cambios climáticos que desarrollan un brote, no puedo actuar. Pero sobre esto sí puedo actuar. No empeñarse en soltar conejos donde nunca hubo. Sí. O que se mueren y empeñarte. No, busca esta zona del coto. Hay una cosa que se llama los factores epidemiológicos: temperatura, humedad, viento, el frío, cómo incide la luz, yo qué sé, hay 1000 cosas que favorecen o no la presencia o la incidencia de la enfermedad. En nuestro propio coto habrá un valle donde mata primero y siempre más que en el resto del coto. Eso lo has visto, Antonio. Sí, y eso es por esos factores. Entonces, no vayas a soltar conejos ahí, vete a otro lado,
Y lo que acaba de decir Antonio, trabaja, yo, tanto los factores de cuántos conejos, de ser más sano, de esta manera, de otra, eso está prácticamente todo a disposición de todos nuestros oyentes, entiendo, más allá de lo que lo comentemos, que no es ningún problema. Lo que sí yo vuelvo a insistir, importante es el conejo que vayas a soltar de un conejo cercano a un ecosistema similar o del propio coto, cuidándolos, sin vacunar, y conejo que donde lleve años que no se muere o se muere menos o hay mayor población. Sí. Eso es garantía de éxito. Si sueltas un conejo sensible, encima la predación, la adaptación, lo vas a tener muchísimo más complicado. Si es conejo nuevo, Paulino, mejor, porque la adaptación va a ser mucho mejor. Claro, un conejo que lleva en un hábitat 2 o 3 años, le va a costar mucho más la adaptación, o a lo mejor va a intentar buscar ese hábitat y se va a ir. Para mi manera de ver, yo creo que yo siempre me intento llevar más conejo nuevo, si puedo. Conejo con meses, vamos, que no sea un conejo... Sí, que no sea un conejo ya... Aparte que no quiero que si empiezas a coger conejas, pues estás quitando la madre de la zona buena, ¿no? Por decirlo así, o de la zona que te tiene que ser un buen administrar. Y otra cosa un error que cometen muchos cotos, por lo menos a mí lo que me llega, que cuando van a partir a hacer una gestión de conejos, vamos a poner el ejemplo de un coto de 1000 hectáreas, y disponen, no sé, de 100 conejos, quieren repartirlo en las 100 hectáreas. Es un error, porque Paulino me puede corregir, los depredadores muchos son territoriales. Entonces, si metemos en las 1000 hectáreas una familia aquí de 10 conejos, otra familia en el Quinto Pino de 10 conejos, pues tenemos, no sé cuántos búhos, no sé cuántas, bueno, vamos a hablar de rapaces, no sé cuántos zorros, no sé. Si los metemos los 100 conejos en la misma familia, pues tenemos un zorro, tenemos una pareja de búhos y tenemos algún otro depredador. No sé si me explico, pero no lo multiplicamos por 10. Claro. No lo multiplicamos por 10. Es lo que yo decía antes, si tú metes 20, te quedan 5. Si metes 10, te quedan 2,5. Si metes 5, te queda 1 o ninguno. Porque es que el problema es pasar, y tú lo sabes, Antonio, el problema es pasar las primeras semanas, que el conejo se adapte. Una vez que el conejo se adapte y arraiga, si tú le has modificado el hábitat y le has dado las condiciones adecuadas, el conejo arraiga. Sí. Si no pasa esa primera fase, no hay nada que hacer, por muchos que suelten. ¿Recomendáis curar digo entre comillas, los vivares de alguna manera, con algún producto antimosquitos, garrapatas? Son cosas que las sociedades de cazadores a mí me lo preguntan muchas veces, digo, pues no lo sé, se lo preguntaré a los expertos. Yo no lo he hecho, yo no digo que no, yo no lo hago porque no voy a decir, el 90% de mi conejo está metido en barrancos de zarza por el tipo de hábitat que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo curas esos conejos? Fumigas toda la finca. Ya. Sí. Entonces es inviable. En las zonas que andáis encerradas, que estén a la vista, ya Paulino nos podrá decir si se puede utilizar algo o es bueno utilizarlo, pero claro, yo... Mira, para la neumonía no tiene incidencia, porque se transmite por el aire, por fomites, por contacto. Para la misomatosis podría tener algo, sobre todo en verano, por el tema que es el insecto el que transmite la enfermedad. Pero yo quiero recordar que leí una vez un estudio que prácticamente apenas tenía incidencia lo de fumigar, el tema de la boca, más allá de que hay una infestación fuerte a lo mejor de garrapata o de mosquito, lo que sea, pero ¿qué vas a estar fumigando porque eso no tiene persistencia? Claro, no. Cada 10 días en verano. Sí. O sea, al final la incidencia real no está en relación a porque al final esto siempre es coste-beneficio. Hay que emplear el dinero en cosas que realmente tengan repercusión. A veces hay cosas que inviertes dinero y que no tienen tanta repercusión. A ver si yo me explico. Yo vuelvo a repetir siempre lo mismo, porque esto de estar soltando conejos cada año y yendo a cazar a los 2 meses, eso no es repoblar, ni es sostenibilidad. Sostenibilidad es lo que ha hecho Antonio se lo ha currado unos años, ha dejado de cazar un tiempo, ha metido unos conejos, les ha dado todo lo que ha podido y el conejo ha llegado. Ha ido a más. Claro. Ahora ya tiene unas poblaciones a largo plazo para cazar. Sí. Pero claro, tienes que pasar el desierto. Por eso yo decía que hace falta jarabe de paciencia. Jarabe de paciencia. Sí. Antonio, ¿qué vas a decir? Paulino, de hecho nosotros llevamos haciendo gestión en algunas zonas hasta 6 años
introduciendo conejos del nuestro, haciendo las estaciones que hemos comentado, y mis socios de mis conejos no saben ni qué es parte del coto. No hay nadie, porque todavía no tengo hay conejos, pero no tengo una madre fuerte. Y a lo mejor si me tengo que tirar 10 años, sin cazarlos, me voy a tirar 10 años. Y algunas zonas sé que me voy a tirar 10 años y no voy a lograr tener una madre fuerte. Bueno, pues ahí estarán los depredadores que estén, y disfrutarán del conejo, y yo no iré a cazarlo, no irá la gente mía a cazarlo. Porque eso es así. Si no tiene una madre fuerte, no puedes cazarlo, lo que está diciendo Paulino. Hablando de la fumigación y igual que lo de la vacuna, yo ni he vacunado ni he fumigado. Yo no digo que no vaya bien. Yo creo que el tema está más, y creo que coincidimos con Paulino, en la variedad genética. Claro. Intentar tener una genética buena de conejo, una variedad genética, para el sistema inmune, tener un sistema inmune fuerte, que no digo que el otro vaya malamente, pero yo creo que el foco está más bien ahí. Y una cuestión que os quería comentar, hablabais antes del tema de la concentración a la hora de hacer los majanos, ¿no? Que es mejor hacer varios pequeños que uno grande, porque al final la concentración lo que hace es atraer a los depredadores. Entonces, claro, me hago yo una pregunta. Temas de comederos, temas de bebederos, o hay una gestión de depredadores adecuada, o al final un comedero o un bebedero no es nada más que el restaurante de los depredadores. Totalmente de acuerdo. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Yo en los vídeos que tengo, yo por ejemplo aquí estamos estamos en España, ya estamos casi a finales de junio, yo no he activado todavía los bebederos. A ver, yo comederos tengo y bebederos, pero todavía no los tengo activados. Hombre, también estamos en un sitio y este año había comida. Sí, que no te ha hecho falta, En marzo y abril yo ya sí estaba aportándole comida, pero yo aporto mucha comida por todos los sitios. Con unas máquinas que lo engancho a los todoterrenos y voy echando comida por el tema de la depredación, porque lo he dicho en vídeo y lo dijimos también cuando hicimos el programa de las verdí, que donde hay mucha depredación, como es prácticamente en toda España, si tienes comedero y bebedero y los animales lo acostumbran a que ahí lo tienen y tienen la comida fácil, se enseñan, pero los depredadores también se enseñan. Claro, se llama fijación de la predación. Claro. El animal aprende y vaya a casa a matar. Claro, pero yo digo muchas veces con los bebederos y con los comederos estamos teniendo como un gallinero con las puertas abiertas a los depredadores. Entonces yo intento aguantar sin bebederos. Si aporto comida, aporto por todo el coto, por todos los sitios que puedo acceder con los todoterrenos, que tengo muchísimos carriles y muchísimos sitios para que no tenga un punto fijo de comida cuando tengo que aportarle comida a esos animales. Y el agua intento aguantar lo máximo posible. Mira que yo ya tengo pollitos, tengo bandas de pollitos de perdiz silvestre, y estoy intentando que esos pollitos crezcan un poquito, porque si yo a la madre y al padre le fuera puesto el agua hace 2 meses, les habían llevado ahí. Claro. Que tiene un poco de necesidad, la perdiz fueran hechos los nidos más cerca del bebedero. Pero los depredadores también se enseñan. Hay que intercalarlos, como decíamos antes, por todo el territorio. Si tú pones un montón de comederos y bebederos bien distribuidos por todo el territorio, de manera que no concentra la caza, puede tener cierto sentido. Pero que ponga 2 o 3 comederos para concentrar la caza, ya no solo facilita la predación, sino que favorece la transmisión de enfermedades. ¿Vale? La cisticercosis en liebre se transmite mucho en los bebederos, ¿vale? Y se transmite por contacto. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo ideal siempre es mejórate hábitat, siembras naturales, eso es lo ideal. Que en algún punto hay que fomentar en una época del año, lo que dice Antonio ahora mismo, voy por el carril y echo comida. Sí. Pero no tengo que tener todo el año un comedero. Ya. ¿Para qué? Si el resto del año no me hace falta porque el campo da. Y luego aparte que si no se hace una gestión de depredadores adecuada, al final es que es tontería, porque yo creo que es uno de los principales problemas que tiene el conejo, como le pasa a la perdiz, en las zonas en las que no va más, la depredación. Al final tienes que convivir con ellos, Javier, los depredadores, porque puede hacer, dentro de lo que permite la normativa, según las diferentes comunidades autónomas, puede hacer algo, pero no. Sí, lo que te permiten. Las rapaces, pues no podemos hacer nada. Claro, ¿no? Efectivamente. Por eso los detalles que decimos de no ponérselo fácil a los depredadores, lo mismo a la hora de hacer las familias de conejos por acondicionar el hábitat, que tú tienes que ir mirando muchos detalles, que es lo mismo el tema de comederos y bebederos, pero al final tienes que convivir. Nosotros no tenemos una población exagerada de perdiz silvestre, pero tenemos una población muy buena y conejo, tenemos parte del coto muy, muy bueno de conejo. Y tenemos muchísimos depredadores. Aquí está invitado que quiera que venga a verlo. Muchísimos depredadores de todas clases.
a todas las clases. El conejo, yo creo que lo que el conejo, por lo menos el conejo, la pérdida a lo mejor es otro tema, pero el conejo es más la enfermedad. En la que lo que va a hacer el conejo, si hay comida, como ha dicho Paulino, aquí llega el mes de agosto, como esto es más terreno más fresco y si viene una primera buena, hay comida en el mes de agosto, y todavía hay conejos algunas veces a 1 de agosto pequeños. Está criando mucho. Y las conejas que crían al principio en enero, los años que vienen buenos, esas conejas a último de primavera ya están haciendo partos y ayudan muchísimo, entonces se va a levantar el coto. El conejo se reproduce muy bien. Si no fuera por la enfermedad, yo creo que los depredadores también, pues claro, se comen lo suyo, pero el peligro o lo que tenemos más en contra es la enfermedad, creo yo. Sí. Paulino. Por eso insisto yo tanto en un conejo que venga de una zona donde lleve tiempo en contacto con la enfermedad. ¿Vale? Para un ejemplo, la mixomatosis es una enfermedad ancestral en el género Silvilagus, que es el conejo americano. El conejo con el algodón de América pasa la mixomatosis como una gripe, levemente. Ya está adaptado. El nuestro le quedan muchos años para adaptarse. Pero ese conejo que está suelto ahí, que no se casó en su momento y que ha remontado y se ha seleccionado prácticamente por algo de predación y por la enfermedad y por viejo, no por la escopeta, ojo, que eso quita los resistentes y los no resistentes, pero eso solo es seleccionado prácticamente en su 90% por la enfermedad. Es un conejo que tiene un valor tremendo. Por eso, partir de un conejo sensible a un conejo resistente es la diferencia entre muchísimo trabajo y mucha dificultad y ir las cosas de forma más rodada. ¿Por qué? Porque el propio conejo, gran parte de sus hijos, antes le decía a Antonio, vamos a ver, un conejo, supongamos que el conejo de ojos azules es resistente a la enfermedad, por decir algo, para entenderlo. Sí, sí. Y de cada 1000 conejos hay 10 de ojos azules y 990 de ojos negros. Viene la enfermedad y dejará esos 10. Esos 10 se cruzarán entre sí, si son 5 hembras y 5 machos, por decir algo. Generando una inmunidad, claro. Nacerán muchos conejos, en vez de nacer la mitad, algo más de la mitad de ojos azules que de ojos negros. ¿Por qué? Porque a uno se parece al abuelo, al bisabuelo, que tenía carácter negro en los ojos y sí, sensible a la enfermedad. Pero al irse retrocruzando una y otra vez, date cuenta que nosotros tenemos un hijo en toda nuestra vida, pero un conejo puede tener 3 y 4 generaciones en un solo año. En 10 años nos hemos seleccionado 40 veces con la enfermedad. ¿Y la consanguinidad ahí no va en perjuicio? Sí. Porque... Yo creo que sí. Yo por eso le he dicho lo que he dicho de que es bueno también cuando trasladas conejos de una familia a otro lado, cerca de la otra familia, en que no la introduzcan en esa familia porque tampoco, pero al final está, como decimos, está refrescando la sangre, a mi manera de ver, de tu propio conejo. Por eso es bueno trasladar conejos de unas partes a otras. Cuando hacemos los refuerzos está intentando mejorar esa zona o esa familia, pero también la familia de al lado, porque al final ese conejo, si se llega a sentar ahí donde tú lo has introducido, se va a abrir y se va a cruzar con la otra familia. Pues yo siempre me gusta hablar de familias, ¿no? Con la otra familia y de una manera u otra está refrescando la sangre y está metiendo más variedad genética. Entonces es bueno trasladar de tu propio conejo, como yo por lo menos lo veo así. El tema está en la genética. Y además es que todos los cotos tienen una zona ya no de reserva, que también muchos lo tienen, pero sí de zona de emergencia en la que no se puede cazar. Sí, pero Javier, claro, es que yo le digo, por ejemplo, a muchos cotos que la mejor zona hay que dejarla sin cazar y la gran mayoría de los cotos no quieren. Claro. Pero es que eso va a favor prejuicio, del coto. Claro, prejuicio claro, en esto. Es que sí. La mejor zona del coto, por lo que ha dicho, lo que ha explicado Paulino, yo siempre hablo de tu propio coto, ¿no? Porque yo la mejor zona que tengo yo de mi coto, yo la tengo por zona de seguridad. Pero en que yo pudiera cazar, no la voy a cazar nunca. Entonces, la gran mayoría de los cotos no quieren, porque dice, pero no porque las directivas muchas veces no quieran, Javier, es los mismos cazadores. Sí. Que le puedo explicar esto, bueno, prométeme con los cazadores, que yo también soy cazador. No, que estoy de acuerdo, totalmente. Mira, por decir un apunte, vamos a ver, yo intervengo mucho en la gestión aquí a nivel de cabildos y tal, en Canarias. Y entonces, pues en una reunión, pues yo les dije, mira, esto, lo de la cuenta corriente, estos conejos, esto produce tanto, esto tal, esto cual, este año tenemos esta densidad, esto y tal.
terminamos, ¿no? Y los representantes de los cazadores me dicen, muy bien, Paulino, nos ha gustado mucho su exposición, pero queremos cazar más. Claro. Pero queremos cazar más. Sí, Entonces, sí. bueno, vamos a ver, si yo me como la semilla de trigo que tengo para sembrar, no puedo comer pan para el año que viene. Sí. Claro. Sí, es lo que estamos hablando. Tengo que sembrarla para producir trigo y dejar sementera y aparte comerme el exceso en pan. Pero es que esto es tan sencillo como eso. Y luego tenemos el otro extremo. En el que hay zonas en las que los conejos, sin hacer nada, ningún tipo de gestión ni nada, cotos de caza en los que se está cazando todos los días, de lunes a domingo, incluso vienen cuadrillas de fuera y es imposible controlarle. Sí. Yo he visto, mira, en varios sitios que he estado en Península, todo el mundo me ha venido a decir lo mismo. Aquí había un conejo chiquitito que era el que se cazaba siempre y estaba en el monte, que viene a colación de lo que tú hablas antes de conejos híbridos. Esta corriente que hay ahora que están hablando en la península. Aquí hay dos, como les preguntaste antes, que al final no lo contestamos, hay dos estirpes los cunículos de mitad península para arriba, eso hay una... Y el algirus, ¿no? Y el conículus algirus, que es el que tenemos en el sur, que es más pequeñito. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurrió? Que aquí se han movido conejos. Claro. Y por lo que sea, ese conejo más grande, más prolífico, es decir, producía más crías y paría más veces que el algirus, que el del sur, que estaba adaptado a ecosistemas mucho más pobres, y por eso se adapta a esa forma de... ese conejo arraigó en zonas, y lo que me dice la gente es, coño, es que ya el conejo chico que teníamos, que estaba siempre en el monte, ya no hay, que era un conejo mejor para cazar. Este es un conejo más grande, que pare más, y están los cultivos, y hace muchos daños. Ese es yo creo, los alterados cunículos que se ha movido, ha llegado a una zona donde por su genética, por sus condiciones ambientales de presentación de la enfermedad, por el tipo de ecosistema, por la alimentación, por lo que sea, le fue favorable, el conejo arraigado se ha desarrollado de manera explosiva. Uh-huh. Por ejemplo, en muchas zonas de Alicante, Murcia, donde yo voy a cazar Albacete, muchas veces. Pero fíjate, en esas zonas en las que estás hablando, que son zonas en las que hay muchísimo conejo, hay, bueno, pues es un clima, es un hábitat muy extremo, muy desértico. O sea, no son zonas prolíferas como a lo mejor puede ser lo que está comentando ahora la zona de Granada de Antonio. Y aún así hay mucho conejo. Yo digo que cuanta más miseria haya, más conejo hay. Javier, es que el conejo no es un animal de mucha humedad ni de mucho alimento. Claro. El conejo prefiere... El conejo es un animal de ecosistema mediterráneo. Si tú te fijas, en la cornisa cantábrica, Galicia, no hay mucho conejo, más bien poco. No. Hay demasiada humedad y demasiado verde y demasiado monte. El conejo que quiere hábitats abiertos, semidesérticos, con una parte de cobertura vegetal que no supere el 40 al 50%, con manchas de pastizal y climas generalmente cálidos y secos, con sus precipitaciones, para que haya algo de hierba, etcétera, etcétera. Ese es el ecosistema propio e idóneo para el conejo. ¿Que puede haber en el otro lado? Claro que sí, pero no es el óptimo. Sí, yo estoy de acuerdo. Vamos. Aquí, de hecho, el año de la pandemia, la primera pandemia, yo de las primaveras que he visto y aquí más lluviosa, vamos. Sí, muy lluviosa. Que llovía, eso no era normal. No, de hecho decíamos que sí era porque como no se estaban moviendo los coches, ¿os acordáis? y los aviones. Y los aviones. No se llevaban las nubes. Sí. Bueno, pues esa primavera yo me pensaba que iba a ser una primavera espectacular, ¿no? Porque había comida a barullo y fue de los peores años con el año pasado, porque el año pasado fue un desastre de clima también, pero en general, por totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario. Pero ese año de tanta lluvia, lo que está diciendo Paulino, que llovió muchísimo, vamos, hasta esta fecha estaba todo verde y la comida, vamos, yo no lo he visto nunca aquí un año con tanta comida. No le gusta ni mojarse las patas, fíjate lo que te digo. Fue un desastre de conejo, ese año. Había conejos, pero no criaron, se murieron más que otros años y demás. Claro, pero en las zonas en las que hay mucho conejo, o que hay conejo en abundancia, por ejemplo, que hay emergencia y que lo cazan todo el año por el tema de los daños a la agricultura, en zonas de Albacete, Alicante, donde tú cazas, Paulino,
El año pasado fue un año bastante malo en general, porque de hecho pocos sitios se cazó el conejo en agosto, que en muchas zonas están deseando que se abra en agosto pues para poder ir ya con los perros, y no se cazó durante todo el año en muchos sitios el conejo en los que el año anterior había sido plaga, y este año ya se ha vuelto a recuperar esas poblaciones, ¿eh? Claro, porque ahí siempre queda, aun cuando baja mucho, queda mucho. Es decir, un cuento que tengo 10 conejos, baja a 2, estoy destruido, pero si tengo 10.000 y baja a 2.000 conejos, que llueva un poco, ya está, en 10.000 prácticamente en 2 meses. ¿Me entiendes? La capacidad de recuperación del conejo es brutal siempre y cuando haya una base mínima. Tenemos que tener, como decía antes, mucha paciencia. Después, a mí no me gusta dar recetas o decir, porque lo que para un coto, es decir, para una persona es fantástico, para otro no lo es. También es ir probando, yo creo, ¿no? Paciencia e ir probando. Oye, mira esto, no nos ha resultado. Bueno, pues he escuchado esto, vamos a probarlo. Y a lo mejor llega un momento en el que sí que se da con la tecla. De todas formas, no nos hemos metido mucho en el tema de depredadores, pero también es un tema, ¿verdad? Lo has dicho tú, Antonio, están ahí, llevan toda la vida ahí. Pero las rapaces hacen daño, los zorros hacen daño y los jabalíes hacen daño. Sí, los jabalíes aquí es un desastre porque, sobre todo los jabalíes viejos, bueno, todos, ¿no? Porque, bueno, yo lo he visto cazar los jabalíes como los lobos, por las noches. A los conejos, ¿eh? Sí, a los conejos. Y cazar los conejos como una manada de perros o de lobos. Y cuando uno aquí ya, es que lo he visto yo, no me lo contan nadie, y más de una noche. Cuando uno ha pillado un conejo, como siempre chillan algo, y le hace todos corriendo para quitarle el conejo de la boca al que empiezan, los cazas. Y luego los jabalíes viejos, sobre todo los viejos, y las marranas muy, muy viejas, aprenden a levantar cazaperas. Porque aquí, cuando ya hay una densidad alta, hay zonas del coto que están mejor y otras, por las zonas buenas, algunas veces con los térmicos, pues los vemos en una zona, la otra mañana vas y te encuentras 3 cazaperas levantadas y pelos nada más. Y normalmente son los marranos más viejos son los que se enseñan. Y hacen mucho daño. Sobre todo los gazapillos también, cuando es una primavera buena, como en el caso de este año, pues los gazapillos cuando se tienen que empezar a buscar la vida, luego ya la verdad que crecen muy rápido. En 2 semanas están, no parece el mismo conejo, ¿no? Y ya han creado algunas defensas o han buscado un poco la vida. Pero claro, recién cuando empiezan a salir es un momento muy crítico. Y sí hace mucho daño. Hace mucho daño. Pero vuelvo a decir lo de antes, el conejo si no fuera por la enfermedad, es que se reproduce muchísimo, Javier. Ya. Podemos es una forma de regularse. Hay muchos factores, ¿no? Antes hablaba de factores determinantes y factores contribuyentes. Pues la enfermedad es un factor determinante. Si la controláramos, controlaríamos las poblaciones en nuestro coto de una manera mucho más fácil. Es decir, que tú, vamos a ver, por decir algo, que tú controles los jabalíes es importante. Pero si tienes la enfermedad es mucho más importante. No sé si me explico. Bueno, sí. Si no tenemos enfermedad, puede haber jabalíes que sí, que me van a hacer daño, pero va a tener una población potente porque el conejo va a reproducir fantásticamente bien, porque no vamos a tener esa mortalidad por la enfermedad. Claro, pero si sumas una y otra, pues al final pasa lo que pasa. La prueba la tenemos lo que acabas de decir antes, Javier, que hay cotos o zonas de España que están los cazadores noche y día con 40.000 sistemas, que todo autorizado, con hurones, cazándolos, y es un problema para la agricultura. Y incluso los ayuntamientos, algunos, que he visto en prensa y demás, subvencionando un poco para que vengan cazadores de fuera. De cazar gratis. Escuchame una cosa. Generalmente esas zonas que tienen alta densidad son zonas agrícolas. No son zonas de sierra. No. Lo cual tiene muchísimo mérito lo que él ha hecho, ¿vale? En ese tipo de ecosistema que es mucho más complicado. Sí. En el terreno, en la zona agraria. Sí, en la zona de siembra. Pasajes agrarios son pasajes transformados con mucha más comida, con menos predadores, entre comillas, porque también el nicho ecológico puede ser ocupado por gatos y por perros de la gente de las casas. Pero no hay tanto factor sorpresa como en la sierra o en el monte. Es más limpio, menos acecha. Bueno, tienes a lo mejor algún azor, algún milano, los búhos que siempre están por arriba, pero no es lo mismo que en la sierra o en el monte, que se posan en un árbol y solamente tienen que dejarse caer.
ese conejo que se soltó ahí tenía algo en su genética que le hace es decir, date cuenta que con todos estos factores, sin ningún control en esa zona, hay unas poblaciones brutales. ¿Por qué? Porque el conejo no se muere, o se muere de una manera escasa. Pero unas poblaciones, Paulino, brutales, pero es que hay en zonas que se tiran 12 meses con una actividad cinegética terrible, matando burradas de conejos y no son capaces de apurarlo. No acaban con ello. Para que veamos que podamos comparar con la mayor depredación del mundo, pero eso sí que es una depredación, ¿no? En el sentido de matar miles y miles de conejos y sigue habiendo un problema. Entonces, el problema no es la depredación, que sí, que donde hay poco conejo o donde la variedad genética es muy escasa y cuando viene la enfermedad se mueren muchísimo, pues claro, los depredadores terminan de agotar las poblaciones o no dejas que suban las poblaciones, pero no es lo determinante, como ha dicho Paulino, creo yo. Si tú controlas la enfermedad, lo tienes muchísimo más fácil. Controlar 100% es imposible. Claro, pero controlar la enfermedad es complicado. Pero si tú partes de un conejo que tiene inmunidad natural o una inmunidad natural alta, tienes muchísimo ganado, lo que trato de transmitir. Esa es la diferencia entre el éxito o el fracaso. Lo que ha hecho Antonio en su coto, en su finca. Por eso, Javier, estamos incidiendo mucho, por lo menos yo y Paulino también, en que mucha gente le pueda parecer un poco rollo, por decirlo así, el tema de la variedad genética y demás, que yo creo que la clave está ahí. Si queremos levantar poblaciones sanas y fuertes de conejos. Oye, pues ahí. Que lo demás ayudará a la depredación, los controles que tengamos, el hábitat, todo, pero la clave yo creo que está ahí. En la genética de los conejos, pues, oye, fíjate, te vas a cualquier ciudad de España, en las circunvalaciones de las carreteras, de las autovías, y está llenito de conejos. Digo, hay que ir a por esos conejos, esos son inmunes al 100%, aunque estén entre coches y contaminación no les pasa nada, están hechos a todo. Ese es el inicio, y una vez que tengo ese conejo seleccionado de calidad, que transmite esa inmunidad y tiene una alta, o sea, la mortalidad que va a tener es un 20, un 30%, en un 80% como en otro tipo de conejos. Después lo que hay que hacer es, como decía el compañero, Antonio, poner los majanos bien distribuidos y cuando los suelto, soltar núcleos de alta densidad para que, aun cuando haya mortalidad, quede bastante conejo, para que no estemos en proceso de depredación otra vez. No sé si me estoy explicando. Sí. Y le pongo uno vallado, porque cuando vamos a ver, un conejo en su zona de origen tiene su majano o su madriguera, tiene sus metederos, que son pequeñas bocas que tiene distribuidas por el territorio para esconderse, conoce perfectamente los escapes, tiene los caminos hechos, pero cuando tú lo sueltas en un coto que él no conoce, él no sabe a dónde va. Según lo sueltas, eso pega a correr y hasta que no encuentra, a no ser que haya mucho monte y se guarezca, pega a correr buscando una zona y no sabe ni a dónde va, loco. Entonces ahí la predación es brutal. Claro. Sin embargo, si yo le pongo un núcleo de alta densidad, lo pongo en un sitio donde no tengo árboles al lado para que no le aceite el búho, en un sitio limpio, entre comillas, vallado, donde no pueden entrar los predadores, le pongo pastor eléctrico para que no salten los gatos o no salten no sé qué, le doy de comer, lo permito que se arraigue y se junte, y una vez que esté arraigado y pasen semanas y esté el conejo ya bien y veamos qué tal, entonces le abro un poco la malla para que él pueda empezar a salir y a distribuirse, o simplemente yo voy trasladando a otra zona. Ayudarle un poquito para que arraigue, y una vez que arraiga, una vez que tenemos ese conejo que resiste a la enfermedad y es capaz de reproducirse, que se adapte a esa nueva situación, que no sea predado fácilmente, porque ahí el animal es vulnerable, o muy resistente a que sea la enfermedad. Antonio. Porque una cosa que quería decir yo, Javier, porque claro, yo me enfoco aquí a la gestión con los majanos que hemos hecho aquí, ¿no? Y la introducción que hacemos de una zona a otra. Pero sí es verdad que España es muy grande y las zonas son diferentes. Yo, amigos gestores, grandes gestores de conejos, a mí me han dicho más de una vez, Antonio, la gestión que tú haces está muy bien, pero nosotros hemos trasladado conejos de una zona que tenemos de madre, o por decirlo así también, ¿no? Hay mucho conejo, a otra zona de nuestro propio conejo, y antes lo estoy hablando con Paulino, y en 24 horas no queda ni uno. Pero son zonas mucho más limpias. Claro, son pero zonas, hay que ver el problema. Entonces, que hay. Ahí hay que hacer majanos, como está diciendo, seguramente hay que hacer majanos, como está diciendo Paulino ahora. Hablamos majanos vallados para tenerlos un tiempo. Entonces, cada zona es un mundo y hay que aprender de los gestores que ya lo han hecho y le está dando resultados, o uno mismo ir practicando, ¿no? Porque
cada coto, la gestión por el tipo de terreno, de hábitat y demás, claro. hay que hacerlo diferente. Oye, y Mira, otra cosa que, perdón, es a colación de esto. Otra cosa que se hace mucho, que es un error, es coger el conejo de otra zona y meterlo en una boca de otra zona del coto. Si yo, Javier, me meto en tu casa, ¿tú qué haces? Echarte. Bueno, depende. Si vienes con un regalo, Al no, minuto pero... uno. Y ahora yo salgo de tu casa porque yo soy de Canarias y no conozco el entorno. Ni sé dónde ir a dormir, ni tengo tarjeta de crédito para ir al banco, ni tengo nada. Entonces Claro. soy presa de todo tipo de depredadores o de todo tipo de situaciones. Yo se lo comenté antes a Paulino que nosotros intentamos hacer las familias nuevas donde el conejo está a punto, las familias antiguas, ¿no? De otro año y demás, están ya casi llegando. Ahí, si tenemos un cañadillo con zarzas y demás, pedimos permisos de broces, pero nunca metemos conejos donde ya hay una familia establecida. Claro. No sé si me explico. Entonces, Sí. donde ya está, no queremos hacer núcleos muy aislados, pero aquí ya está empezando, lo vamos haciendo de año a año las familias, ¿no? Aquí está ya llegando el conejo. Bueno, pues aquí a 30 metros... Hacemos un majano, pero un majano nuevo en el que metemos los conejos los que de broza, traemos, hacemos claro. majanos y introducimos los nuevos conejos, que normalmente es conejo nuevo, en un sitio que prácticamente está virgen hablando de conejos. Sí. Pero muy cerquita ya de donde viene la familia empujando. Entonces también ya se van a cruzar la sangre un poco, que es la misma sangre que tienes, pero se va lo que hemos hablado antes. Sí. Y va a ayudar también el tema de la depredación, porque no tienes un islote ahí que van a venir todos los depredadores a ese islote, pues ya tienes que viene empujando el conejo. Así lo hacemos nosotros aquí, pero claro, cada zona es un mundo. ¿Y el momento del día de soltarlos? ¿Por la mañana? Pues, ¿cuando está atardeciendo? ¿Cuándo? Porque eso también es importante. Yo llego por las mañanas, porque normalmente la jaula donde captura mi mamá la montamos por la tarde-noche, y cuanto menos el conejo se estresa muchísimo. Por eso. Un estrés, entonces cuanto antes se suelten mejor. Yo llego por las mañanas, que hay 10, 15, 20, hombre, tenemos la suerte de hacerlo, venga, pum, como es la otra punta del coto, la otra, bueno, está relativamente cerca, pues los trasladamos. No, que a las 10 de la mañana están en el majano, por las 10 de la mañana. Vale, Mira, perfecto. por decir algo, el conejo tiene una visión, tiene hábitos crepusculares y nocturnos, precisamente para evitar los predadores diurnos, que son mayoría, ¿vale? Es decir, al soltar de noche, teóricamente siempre hay predación nocturna también, hay búhos y otras cosas, pero hay muchos más de día que de noche. Por lo tanto, por eso el conejo dice, no, que el conejo come de noche porque prefiere no, el conejo come de noche porque está más protegido. Claro, ¿me explico? se siente más seguro, Es claro. decir, correcto, tiene mucha gente pendiente de él para comérselo, o menos predación, que durante el día. Después, es importante no soltar de cualquier manera el conejo suelto, como dije antes, porque el conejo pega a correr, el animal no conoce, no sabe dónde va ni lo que está haciendo, no tiene la defensa del clan, y entonces es más fácilmente predado. Otro tema, a la hora de lo que está haciendo Antonio está bien, porque se va al límite de expansión de otra familia. Si tú sueltas conejos donde hay otros conejos, es la guerra, ¿vale? Es decir, el macho dominante de un clan o de una familia, como dice Antonio, tiene una glándula en el mentoneo, en la mandíbula, en la parte inferior, y toca a los miembros de su clan o de su familia. ¿Para qué? Para reconocerlos. Como aparezca uno que no huela eso, el macho dominante va a ir a caparlo o a matarlo o a expulsarlo de su terreno. Entonces, si tú tienes una época de reproducción ahora y empiezas a soltar conejos de otra zona y a mezclarlos con unos de ahí, eso se forma ahí la guerra. Entonces, por eso no es bueno, o si lo haces fuera de la época de reproducción del conejo. Pero es mejor no volver a soltar sobre donde hay. ¿Por qué? Porque hay problemas. Se matan entre ellos. Sí. Y después quería hacer un apunte, una cosa muy importante. Sí, y ya por terminar, porque nos vamos de tiempo, Paulino. Muy rápido para que se entienda. Nosotros aquí en Ingenio, en Gran Canaria, aunque yo vivo en Fuerteventura, se hizo un centro de cría que no es más que un terreno acotado de 1 hectárea, donde se ha puesto una valla con un pastor eléctrico, una valla enterrada para que no se salgan los conejos y no entren los gatos, y ahí se corta pasto, se cortan matorrales, tal, y se le echan de comer y agua, nada de pienso, y ahí los animales crían. Eso se capturan y se suelta afuera. Ahí no se ha vacunado un conejo. Eso se hizo hace ya 10, 11 años. Prácticamente no hay mortalidad
de neumonía sin vacunar un conejo y fuera se mueren a punta pala. Es cierto que cada ciertos años hay una pequeña variación de la variante que tenemos, muta un poco, hay una mutación y produce algo de mortalidad. Pero cada 3, 4, 5 años hay una pequeña mortalidad, pero nunca en parámetros 70, 80, 90%. Ese conejo nosotros lo hemos cogido y se ha soltado en zonas y arraiga, si es cierto que aquí no tenemos 20 o 30 predadores diferentes como hay ahí, aquí simplemente el nicho ecológico lo coge el gato, lo cubre el gato, el águila ratandera común, el cernícalo y el algodón real, poco más. Y es un éxito, donde soltamos, crían y se recuperan. Otra cosa es que después viene la temporada de caza y como ven que ahí hay 4 conejos para todo el mundo, y la presión es brutal, ¿no? Al olor de la sardina. El sistema funciona. Esos conejos se cogieron precisamente de una zona del aeropuerto donde no se podía cazar hace un montón de años. De ahí se fue a coger la madre de esa cría. Claro, esa es la clave. Bueno, pues, oye, un auténtico placer escucharos y me quedo con ganas de mucho más. Lo que pasa es que llevamos 1 hora y 10 minutos charlando y tenemos que ir cortando. Pero bueno, haremos más programas porque hay muchas cosas sobre las que hablar, sobre cómo gestionar, cómo cuidar y, bueno, pues fomentar ese cuidado del conejo. Y hay muchas cosas que se están haciendo mal, involuntariamente, pensando que las estamos haciendo bien y no. Hay que tener pues tertulianos como los que pasan por aquí por el Morral, como vosotros dos, a los que os doy las gracias por ayudarnos a gestionar y a cuidar un poquito más al conejo. Como dice Paulino, pensáis casi como conejos, ¿verdad? Hay que intentar meterse en la mente de los animales. Antes, al principio, mi amigo Antonio me echaba flores. Que si Paulino sabe, yo, lo mío, aparte de tener una formación, es observación. Lo mismo que ha hecho él. Sí. Yo llevo 30 años con esto y cuando yo voy cazando, voy observando la distribución de los animales, lo que hacen, lo que no hacen. Cuando no estoy cazando también, cuando veo un coto, escucho lo que él hace, escucho a otras personas y voy quitando la paja del grano, ¿no? Y poquito a poco he ido viendo lo que es bueno y lo que no es tan bueno, ¿no? Y esto es un poco lo que es una lástima, es que todo este conocimiento, lo que hablamos el otro día cuando la otra charla que estuve ahí contigo, Javier, sí, es que todo este conocimiento que hay del conejo no llega a los gestores de los cotos, y se cometan los mismos errores una y otra vez. Para eso estamos aquí en el Morral, para intentar hacerlo llegar, o con canales de YouTube como el que tiene Antonio, que al final compartir pues experiencias, compartir lo que se va aprendiendo, que al final, oye, entre unos y otros nos tenemos que ayudar, si al final el objetivo que tenemos todos es el mismo, la gestión, la conservación, el no tener mucha perdiz, no, tener perdiz, tener conejo, pues para salir, cazar un par de ellos o matar una perdicita y venirte para casa y disfrutar de tus perros, punto, y ya está. ¿Cuánto tiempo estuviste sin cazar los conejos desde que empezaste la gestión en tu coto, Antonio? Más de 10 años. Bueno, ahí está la píldora de paciencia. Estás recogiendo los frutos de tu siembra. Eso es. Sí, sí. Eso es. Jarabe de paciencia. Jarabe de paciencia, la pastillita. Muy bien, pues lo dicho, muchísimas gracias a los dos y pues nada, que muchísimas gracias por la tertulia y también porque hemos estado hablando, por toda la vida dedicada tanto a la gestión como al estudio y conservación, que es del conejo, que es el animal que nos ha ocupado hoy. Un abrazo muy grande, muchas gracias y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo a todos. Un abrazo. Saludos, adiós.